Buenas noches, un nuevo programa 40 minutos de responsabilidad social en la información y en la comunicación. Vamos a seguir trabajando. El ODS 16 es el que habla de paz, justicia e instituciones sólidas. Y hoy tenemos un invitado que ya ha estado en nuestro programa y que siempre es importante conversar con él. Les voy a presentar a José Schulman. José es referente de derechos humanos en Argentina, es militante popular, es hombre de consulta de todas las organizaciones sindicales, populares y de derechos humanos del país, y es un activo integrante del Foro por la Democracia y la Libertad de los Presos Políticos y de la Multisectorial por la Democratización de la Justicia. José es un ex preso político, es expresidente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Él asume como presidente luego que fallece Graciela Rosenblum, nuestra recordada Graciela Rosenblum. Así que, bueno, José actualmente es miembro de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos. Y ya te damos la bienvenida, José. Buenas noches, bienvenido a nuestro programa. Buenas noches, bueno, gracias por abrirnos esta ventanita y siempre es un gusto charlar contigo y con tu equipo. Para nosotros también. Me olvidé de señalar, pero es muy importante que tomen nota que José escribe sus artículos de opinión en Crónicas del Nuevo Siglo. Es un portal muy interesante, realmente tiene reflexiones muy valiosas, además de una mirada a Latinoamérica en el marco de los derechos humanos y de las violaciones a los derechos humanos. José, estaba recordando para un poco de disparador de la nota de hoy, que en el año 19... con distintas organizaciones de abogados y organismos de derechos humanos, concurrieron en una presentación muy importante ante Diego García Sayán. El doctor García Sayán es el relator especial de las Naciones Unidas por la independencia de magistrados y abogados, y se expuso ahí la cantidad de hechos graves vinculados con la falta de independencia del Poder Judicial respecto del gobierno del presidente Macri. Me acuerdo que viajaste a Perú a verlo junto con el doctor Rusconi, en ese momento vos presidías la Liga, y el relator produjo un informe muy importante, tan importante como que también ha sido mencionado en la causa memorándum. En el fallo, la doctora López Iñiguez se refirió especialmente a las consideraciones, a las inquietudes y a la búsqueda por parte de García Sayán, algo que fue claramente silenciado por el Poder Judicial, ignorado, me parece, por el Poder Ejecutivo y no tratado por el Legislativo. ¿Vos imaginás que otro hubiera sido ese camino inicial del gobierno del presidente Fernández si se hubiese dado otra lectura, otra mirada, digamos, la profundización de la gravedad del lawfare y de la falta de independencia del Poder Judicial? La pregunta es muy importante porque todo tiene historia y de todo hay que tener memoria. También de la lucha contra el lawfare en la Argentina, por la libertad de los presos, ¿no? El primer movimiento social que se articula se construye alrededor de la reivindicación, la exigencia de Libertad Milagro Sala, ¿no? Se producen inmediatamente de la detención de Milagro. Recuerdas que nada, la detienen con una excusa cualquiera, que era un acampe, y luego empiezan a construir las causas, ¿no? Una especie de laboratorio del lawfare en la Argentina, Jujuy, la Tupac, Milagro, ¿no? Se construye primero un comité por la libertad de Milagro Sala. Ese comité realiza algunos plenarios. En uno de esos plenarios se decide formar el Foro por la Defensa de la Democracia y por la Libertad de todas y todos los presos políticos, y se empieza en un trabajo conjunto con lo que, bueno, la Mesa de Unidad del Organismo de Derechos Humanos, que eran y son 13 organismos de derechos humanos, ¿no? Abuela, madre, hijos, familiares, APDH, Liga, el CELS, Zona Norte, la familiares de la Santa Cruz, y un par de fundaciones donde está Vera Jarachi y otras compañeras, ¿no? Para el año 2017 empieza entonces a aparecer la consigna de
con presos políticos no hay democracia, y diversas organizaciones empiezan a reclamarle al relator para la autonomía de abogados y jueces de las Naciones Unidas, el doctor Diego Sayán, empiezan a enviarle reclamos, ¿no? Entonces, ya para el 2018, la mesa de organismos toma una decisión conceptual muy importante que vale la pena recuperar en este recorrido de debates y de luchas, que es considerar que el Estado de Derecho en Argentina está en gravísimo peligro, está en destrucción, está seriamente amenazado. 2018. Entonces, efectivamente, para principios de 2009, se avanza en una presentación unificada de diversas fuerzas, los organismos de derechos humanos, pero también diversos grupos de abogados, la Asociación Americana de Juristas. En ese momento existía un agrupamiento con Graciana Peñafort, Maximiliano Rusconi, otros abogados que también se presentan, y yo pienso que ese viaje, mayo de 2019, que hacemos a Lima, en ese momento la compañera Estela Carlotto, ella llama por teléfono a Lima y incide, pide, ¿no?, para que nos reciban, algo no común, porque el relator atiende en Ginebra, vive en Perú, pero atiende en Ginebra. Y efectivamente la reunión se hace, la reunión es muy buena, ahí se toma un acuerdo de que nosotros reelaboremos todas las denuncias, que eran muchísimas. Teníamos un dossier de 60 páginas y el hombre dice, no, hay que transformarlo en una... Bueno, lo hacemos, y yo ahí quería marcar que es un momento de un enorme espacio de unidad el que llega a Perú, ¿no? Que se reflejaba también en las calles, en la convergencia del movimiento de derechos humanos con el movimiento que articulaba a amplios sectores de la CGT, las dos CTA, la Corriente Federal, ¿no? Ese es el momento en donde se realiza la entrevista con la ONU. Efectivamente, el representante de la ONU asume como veraces, como razonables, o sea, obviamente que no va a dar una sentencia previa, pero dice, bueno, estas denuncias son creíbles. Graves. Y envía al gobierno argentino un pedido de respuesta, de aclaración. Los casos, nada, sería largo, pero son los más conocidos, ¿no? La usurpación de un puesto en el Consejo de la Magistratura, la designación de 2 tipos en la Corte Suprema por decreto, aunque después lo cambiaron, la persecución a Alejandra Gil Carbó, a Freiler, a Rosansky, el ascenso meteórico de los Maíques y otros personajes, ¿no? Los hechos son los conocidos. Llevamos también denuncias puntuales, me acuerdo de Fernando Esteche, de compañeros de La Plata, bueno, textos de diversos tipos, ¿no? Ahí hay una primera respuesta del gobierno de Macri brutal, ¿no? La firma Bruch, y en un fallido, diría yo, a Bruch, en vez de defenderse, utiliza la táctica de los fascistas, que es atacarnos a nosotros. No, ¿cómo le van a creer a qué es esto, lo otro? Bueno, eso en la arena internacional no funciona, uno tiene que discutir los argumentos, y ellos tenían posibilidad de defenderse, no lo hicieron, ¿no? Ese tipo de ataques no cae bien en los organismos internacionales, porque de última está diciendo que Diego Sayán le crea a cualquier mentiroso. Bueno, eso no funciona. Cuando cambia el gobierno, cuando asume el Frente de Todos, el nuevo secretario de Derechos Humanos, efectivamente, él manda una carta diciendo que le interesa, que esto, que el otro, pero hay una cuestión
formal, ¿no? Hay una cuestión protocolar, para decirlo. A los relatores de las Naciones Unidas solo los invitan los estados. O sea, los relatores no pueden aceptar invitaciones de personas, solo pueden operar con invitaciones de los estados. Esa invitación no se emitió nunca, a pesar de que, recuerdas que casi nadie se acuerda que acá en Argentina hubo una señora, Lozardo, ella jugaba al tenis, pero bueno, aparte de jugar al tenis era socia del presidente y la designaron ministra de Justicia, ¿no? Bueno, hasta ella dijo qué cosa interesante, y está en los diarios, y dijo que discutir la relatoría de la ONU era una agenda para la reforma judicial que se estaba planteando. Y era verdad, porque si se hubiera ido a fondo en poner de relieve lo incorrecto de la designación de los miembros de la Corte, la maniobra fraudulenta para copar el Consejo de la Magistratura, los métodos para perseguir a los jueces democráticos, a los que intentaban salvar el derecho, si se ponía de relieve la usurpación de cargos, por esto que después se fue llamando Comodoro Pro, había una gran oportunidad para poner ese debate encima de la mesa y crear un clima, obvio que se necesita, no es que uno pueda hacer cualquier cosa del gobierno, pero un gobierno tiene que crear el clima de modo tal que después pueda avanzar con medidas prácticas, ¿no? Yo creo que, yo razono que en ese momento, que sería febrero, marzo, poco antes de la pandemia, ¿no? Ahí ocurren otros dos, lo vinculo con otro tema, ¿no? Y paso a la conclusión. El otro hecho es la primera reunión personal, física, entre Alberto Fernández y los organismos de derechos humanos. Ahí la Liga participó, yo pude hablar, yo hablé de los presos políticos, y el presidente me contesta a mí, esa conocida frase de que no hay presos políticos, sino personas arbitrariamente detenidas, ¿no? En su conjunto, estas dos decisiones del gobierno de no invitar a la ONU y de no aceptar que haya preso político, producen una distancia entre quienes habíamos colaborado, construido, habíamos sido parte del movimiento que derrotó a Macri y llevó a Fernández al gobierno, pero además empieza a producir una división en el movimiento de derechos humanos, porque no se puede ignorar la influencia que un presidente electo por caminos constitucionales ejerce sobre el movimiento popular, ¿no? Entonces, para mí esos dos momentos son muy claves, porque a partir de ahí, como en la profecía autocumplida, el gobierno, la ministra de Justicia que se fue, el nuevo ministro de Justicia que llegó, el subsecretario de Justicia, el secretario de Derechos Humanos, empezaron el clásico discurso posibilista de tiene razón pero no se puede, ¿no? Entonces, y de eso podríamos, bueno, lo hemos escuchado años, ¿no? Vos fíjate que en estos días, como parte del cambio en la correlación de fuerzas, en la subjetividad del movimiento popular, a mí me da mucha vergüenza ajena, porque yo sí voy a decirlo, esta es la séptima Navidad con presos políticos en la Argentina. Y si hubo una consigna unitaria, absolutamente transversal, asumida por todas, por todos, tengo una foto maravillosa de Agustín Tosco, el gran dirigente sindical cordobés, el balcón de la CGT de Córdoba, con un cartel que dice Navidad sin presos políticos. Durante todos los gobiernos, durante todos los años en que hubo presos, esa consigna era fuerte, ¿no?
Y en Esa Argentina foto, vamos. te interrumpo, José, esa foto de la que vos hablás ilustra una nota tuya muy interesante que plantea justamente de quién son los presos políticos de Argentina, con mucha profundidad y un análisis histórico, un recorrido quizá similar al que estás planteando ahora, pero de quién son los presos políticos de la Argentina hoy. Estamos claramente desde la Navidad del 2016 reclamando una Argentina sin presos políticos y un lawfare condicionando la democracia, y hoy estamos también viviendo las consecuencias, ¿no? Incluso hace Sí, poco escuché, discúlpame que te interrumpo, días atrás una no, entrevista que le han hecho al doctor Rosati, al presidente de la Corte Suprema de Justicia y presidente del Consejo de la Magistratura, que se manifestó como, digamos, legitimado, más allá de que fue designado por decreto, porque en su momento los senadores mayoritariamente apoyaron su designación. Entonces, me parece como que hay miradas demasiado sesgadas, miradas demasiado orientadas a las conveniencias que impiden también darle a esto la contextualización con la que nosotros hemos trabajado el tema de la persecución y la prisionización, ¿no? sí, acá hay un tema clave, conceptual, que a mí siempre me pareció insólito que se lo niegue, que, a ver, es bastante sencillo. En cuanto a las relaciones internacionales, la Argentina actúa como un Estado único, ¿sí? Sí. Quien mantiene relaciones con Paraguay o con Estados Unidos es el Estado Nacional, no son las provincias. Y de esta manera, quien asume los compromisos internacionales, convenios, pactos, etcétera, es el Estado Nacional que los debe cumplir. En la reforma del 94 se incorpora la idea de que esos pactos tienen fuerza de ley interna y que por supuesto es el Estado Nacional quien lo tiene que hacer cumplir, ¿no? Aunque parezca insólito, porque es tan débil el razonamiento inverso que pretende de que el gobernador Morales de Jujuy es el responsable de la prisión de Milagro y que no el Estado Nacional, que uno se asombra, ¿no? En ese artículo yo recuperé un texto de Horacio Berbisky de la época del menemismo, en que justamente Menem pretendía hacer lo mismo, transferir la responsabilidad sobre un tema de una provincia a la provincia, y claramente Berbisky dice, no, mire, no es así, los pactos los tiene que cumplir, los tiene que hacer respetar la Argentina. Ahora se habla mucho del aniversario de los derechos humanos, de los pactos, pero algo muy sencillo, el artículo 2 del Convenio de San José de Costa Rica, que es la piedra basal de toda la institucionalidad de derechos humanos en América, dice de que los poderes ejecutivos están obligados a promover leyes o realizar acciones que garanticen los derechos de sus ciudadanos. O sea, en ningún momento, por ninguna razón, un ciudadano argentino debería estar indefenso ante la violación de los derechos humanos. Su Estado Nacional, si alguna otra instancia previa no lo resolvió, es el responsable, ¿no? Entonces, claramente, los presos políticos son del gobierno de Fernández, son del gobierno de todos, son del Congreso de la Nación que, me gusta mucho una frase de Vera Jarach, ¿no? La madre de Plaza de Mayo, tan hermosa ella, sobreviviente del Holocausto en Italia, es judía, intelectual y madre de una compañera desaparecida, ¿no? Y lo que clama Vera cada vez que uno la puede escuchar es nunca más el silencio, ¿no? Y sin embargo acá hubo un silencio ensordecedor, ¿no? En la Cámara de Diputados, sobre todo, senadores. José, por el control de convencionalidad, esto a lo que vos te estás refiriendo claramente, los tratados y los convenios internacionales que tienen fuerza de ley por la Constitución del 94 deben ser controlados por el Poder Legislativo y por el Poder Judicial, además de activados para que funcionen internamente en el país por parte del Poder Ejecutivo. Pero en el país no está habiendo control de convencionalidad y hemos visto
visto que ha habido 2016, 2019 confesiones bajo tortura. A ver, esto que vos planteás bajo la parábola de la rana en agua tibia es claro, ¿no? Es como que están todos con un silencio muy cómplice, muy encubridor, sin respeto a ningún tratado, a ningún convenio, sin aplicación concreta, sin debate, sin discusión ni parlamentaria, ni planteos, digamos, serios en el marco del Poder Judicial, y el Ejecutivo dormido, claramente, ¿no? Sí, sí, incluso no es que no hubo propuestas, ¿eh? Sí, En hubo. diciembre de 2019, nosotros recibimos al gobernador de San Luis en el local de la Liga. Él vino con Mariotto, ayudamos para que se pueda vincular con varios juristas, y se presentó un proyecto de ley que justamente se basaba en que todo proceso judicial que hubiera violado el control de convencionalidad debería hacerse de vuelta. No es que negábamos la posibilidad de investigar ningún delito, sino que si se habían violado las garantías constitucionales tenía que empezarse de vuelta cumpliendo las garantías constitucionales. Ese era el planteo que tenía el proyecto de ley, nunca se trató. Se presentó luego un proyecto de intervención del Poder Judicial de la provincia de Jujuy, nunca se trató, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que quede claro, y con mucho respeto, de que lo que hay acá es un debate conceptual, es un debate político, de ideas, entre creemos que lo que está escrito en la ley, lo que está escrito en las convenciones, tiene que cumplirse, y los que han aceptado que se puede violar la ley, que se puede violar la Constitución, que se pueden violar los pactos internacionales, en el tema de los presos políticos, en el tema de la apropiación de la tierra de los pueblos originarios, en el tema de la soberanía sobre el río Paraná, nuestro gran río. Es una discusión muy profunda la que tenemos al interior del campo popular, porque la verdad que la discusión con la ultraderecha no tiene demasiado sentido, porque ellos no van a cambiar de opinión, porque es un problema de clase, de intereses. Incluso es un problema de que muchos de ellos se han comprometido tanto con los actos ilícitos, con los actos ilegales, que si de verdad se abriera un proceso de discusión de lo que pasó en los juicios, bueno, yo creo que, no sé, por lo menos la mitad de la Corte Suprema y más de la mitad de los jueces de Comodoro Pi tendrían serios problemas para quedar en libertad por la magnitud de sus delitos, ¿no? Pero no es que estoy amenazando, porque yo mismo me doy cuenta que eso es absolutamente imposible. Lo que a mí me parece que es muy importante insistir en que este es un debate de ideas, ¿no? Que si no se quiere recordar que hay 24 presos políticos en la séptima Navidad con presos políticos en la Argentina, es un problema ideológico, ¿no? Que uno haya malo, otro bueno, que algunos exageren. No, las cuestiones son así, ¿no? Y más allá Los otros días la doctora Cristina Fernández volvió a traer un tema en debate que seguramente no requeriría un programa entero, pero es que el tema del Estado paralelo, ¿no? Mira, nosotros seguimos muy de cerca ese tema porque teníamos que encontrar argumentos para poder cuestionar, imputar y llevar a juicio a los dueños de las grandes empresas, ¿no? Que fueron tan responsables del genocidio. Puntualmente nosotros nos habíamos concentrado en la empresa Sindar, una siderúrgica muy grande, propiedad de Martínez de Hoz, de Alfredo, que va a ser ministro de Economía de Videla, y que lo va a reemplazar nada menos que el general Alcides López Aufrán, el jefe del tercer cuerpo del ejército durante el mayo de 1960, ¿no? Un personaje muy poderoso, ¿no? Y entonces encontramos, cuando estábamos trabajando en la querella, que la presentamos en el año 2010, la labor teórica de una norteamericana, Patrice McSherry,
Esos libros no se editaron en Argentina, se editaron en Uruguay, pero bueno, por suerte ahí nuestros amigos uruguayos nos regalaron ese libro, es un libro de teoría. Básicamente, McSherry se pregunta, ¿qué pasa en un Estado que practica el terrorismo de Estado? ¿No? ¿Qué ocurre cuando un Estado invierte su responsabilidad y en vez de cuidar al ciudadano, los ataca? En vez de mantener el trabajo en una esfera pública, lo hace clandestino, ¿no? La conclusión de McSherry es que ese Estado que genera el terrorismo de Estado termina generando a su interior un Estado clandestino, paralelo, que no cumple ninguna de las reglas que el Estado, el verdadero, ¿no? Podríamos decir 1 y 2 para no perdernos, se ha comprometido a cumplir. Ayer leí en una entrevista a Cristina Camaño que Stiuso estuvo como subjefe de operaciones de inteligencia de los servicios estatales argentinos desde la dictadura prácticamente hasta el 2014, 2015, no me acuerdo cuánto se fue. Nadie había tocado nunca nada dentro de nada menos que de la agencia de inteligencia, ¿no? Y lo mismo ocurrió con el Poder Judicial, ¿no? Si bien hubo un enorme esfuerzo por cambiar la Corte Suprema, que protagonizó Néstor Kirchner, si bien se generó un movimiento social para que hubiera juicios a los genocidas de los años 70, yo diría que la cultura organizacional del Poder Judicial es tan fuerte que los volvió a modelar, pero además que el gobierno argentino, el Estado argentino, la democracia argentina no percibió a tiempo que los Estados Unidos ya no les preocupaba mucho seguir formando oficiales que sepan manejar la picana eléctrica, porque ya hay mucho, porque ya hay demasiado, porque ahora no queda tan bien que aparezca una persona con los genitales destruidos por la picana eléctrica, y se dedicaron a construir escuelas jurídicas, escuelas por donde pasaron y siguen pasando fiscales y jueces. Son actividades corruptas porque ahí los llevan a hoteles de 5 estrellas, bueno, todas los actos corruptos que agravan a esas personas. El armado del lawfare sería, el armado del lawfare. José, se nos está haciendo el tiempo, pero lo que quiero como planteo final, que vos siempre hablas del lawfare como modelo de dominación colonial, y este planteo que estás trayendo del Estado paralelo, y estoy imaginando los últimos chats de magistrados, funcionarios del gobierno de la ciudad, empresarios reuniéndose en Lago Escondido. ¿Vos no creés que efectivamente ha permeado como dominación colonial el lawfare, que efectivamente el Estado paralelo se ha enquistado en los 3 poderes del Estado, no solo en el judicial y no solo a partir de un espionaje, digamos, de tanto tiempo, o un esquema de espionaje de tanto tiempo, que hoy puede ser el condicionante, puede ser el sometimiento a muchos funcionarios públicos que están en los otros poderes del Estado? Sí, 2 fotos. La foto del secuestro de Santiago Maldonado y la desaparición de su cadáver durante, creo que 74 días, en el mismo espacio geográfico donde fueron estos señoras y señores. Eran todos señores, me parece. Sí, ¿no? Todos hombres. No había señoras. Creo que la Argentina funciona un Estado paralelo muy poderoso, que no es tan secreto, pero que es paralelo. Yo imagino, bueno, nada, cuando yo imaginaba cómo se planeó el asesinato de Maldonado, imaginaba lo que vimos en los videos y los chats de los que fueron a la estancia de Lewis, exactamente eso, ¿no? Espías, políticos, periodistas, bueno, en la reunión claro, ahora no pudieron participar miembros del Ministerio de Seguridad porque no está en manos de la ultraderecha, pero seguramente, no seguramente,
en el momento de Maldonado, Patricia y sus colaboradores más cercanos seguramente eran la cabecera. Por ahí hay que poner una foto más, que es la foto de la Gestapo en la provincia de Buenos Aires. Así que con 3 fotos, yo creo que todo el mundo puede ver la cara del poder paralelo, del Estado paralelo, y asumir, y este es un desafío para las fuerzas democráticas y populares, que alguna vez hay que salir de la trampa de discutir solo lo formal, que hay que discutir lo real. Y discutir lo real es discutir seriamente cómo se va a desarticular ese Estado paralelo para que no nos siga gobernando. Está claro que nos siguen gobernando. La vida dirá si lo hacen si los gobernantes lo hacen por inconsciencia, por debilidad, por complicidad, por beneficio. En realidad no importa mucho porque la deuda externa se legitimó, los pagos nos están ahogando, y estos mecanismos de control político por medio de la prensa, los diarios y los espías sigue adelante. Así que en esta 7ª Navidad con presos políticos no solo hay que preocuparnos y ocuparnos y solidarizarnos con los presos, sino que habrá que discutir seriamente cómo se termina con el Estado paralelo para hacer una discusión de lo real. En la Argentina, el poder real es el Estado paralelo. José Schulman, te agradecemos muchísimo que hayas estado hoy en nuestro programa y bueno, siempre la foto de Tosco con Navidad sin presos políticos y es lo que vamos a seguir insistiendo hasta que el último salga en libertad. Gracias, José, un abrazo enorme. Si querés acceder a los mejores contenidos, entrevistas, informes y novedades sobre responsabilidad social, conectate a www.responsabilidadsocial.tv. Este año, formate en responsabilidad social. Hoy, el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización. Desde un proyecto hasta una estrategia integral, te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos y a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital podés encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo y desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 10 años formando las nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible y ahora también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com e inscribite. El tiempo fue pasando y nos fuimos conociendo, amabas y sufrías.